donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Una semana más de movimiento en Venezuela. Una semana más de angustias. Me preguntan si yo estoy tranquila. No estoy tranquila. Estoy preocupada como todos los venezolanos. Muy preocupada. Pero creo que a mí me preocupan cosas diferentes, aspectos diferentes. A mí me preocupa la permanente agresión contra el frágil gobierno interino. Pareciera que muchos creen o se les olvida o se imaginan que este fue un gobierno elegido por nosotros en unas elecciones y que, bueno, el presidente Guaidó no gobierna porque no le da la gana, porque es un flojo, porque no sabe lo que está haciendo, porque ese es un muchacho. Parece que se les olvida que tenemos 20 años secuestrados. Por lo menos yo me siento 20 años secuestrada. Yo que soy respetuosa de la Constitución y las leyes y respetuosa de las instituciones. Y vi cómo se violaron la Constitución, las leyes, cómo destruyeron los poderes públicos poco a poco, las instituciones, para llegar a este nivel de secuestro en el que nos tienen a todos acorralados y al mundo con las manos en la cabeza porque realmente no entienden. Y lo que no entienden nos toca directamente a cada uno de los venezolanos, porque la gran pregunta que el mundo se hace es ¿cómo ese país permitió que lo secuestraran? Que le robaran el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, todas las instituciones del Estado. ¿Cómo permitió ese país que expropiaran todas las empresas y las industrias de alimentos, persiguieran a sus dueños y las quebraran? ¿Cómo permitió ese país que la industria farmacéutica cayera? ¿Cómo permitió ese país que robaran PDVSA, las industrias básicas, los ministerios, que se robaran el dinero? Esa es la pregunta que se hace el mundo. No solamente miran al chavismo, también nos miran a nosotros. Entonces hoy no hay medicinas, hoy no hay alimentos. Cualquiera de nosotros podría morir por un medicamento si tenemos una enfermedad crónica. Y entonces ahora estamos apurados. Se da la coyuntura, se da la circunstancia. Paradójicamente el mundo voltea a vernos cuando convocan una constituyente cubana que para su convocatoria, elección e instalación viola más de 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos porque no pudimos participar, y hasta Suiza levanta su voz en ese momento. ¿Por qué el mundo se entera de lo que realmente pasa? Porque violaron flagrantemente la Constitución. Y ya no había país posible. Entonces las circunstancias de unas elecciones, un 20 de mayo, convocadas por esa constituyente, que no es legítima, y por eso nos vigilan en esta radio, porque no reconocemos sus poderes como legítimamente constituidos, y no los reconocemos, inventan unas elecciones un 20 de mayo. Y esa circunstancia nos trae hasta aquí. Y el 10 de enero hay un vacío absoluto y asume el presidente de la Asamblea Nacional. Y entonces nos damos cuenta de algo que no nos habíamos enterado, es que no tenemos instituciones, y entre esas instituciones está la institución militar. ¡Oh, sorpresa! No tenemos militares. Por eso no salieron a defendernos ni en el 2007, ni en el 2014, ni en el 2017, ni hoy. Esa institución no existe. Aunque les pagamos un sueldo, llevan el nombre y tienen una partida presupuestaria.
son los dueños del país. Ni siquiera es Nicolás Maduro. Él es incidental en toda esta ecuación. Es toda una estructura de militares, hombres uniformados, que tienen el control de más del 80% de las empresas básicas y los cargos administrativos del Estado, que tienen bancos, seguros, canales de televisión y de radio, que tienen el arco minero y tienen PDVSA, que tienen las armas de la República, los estandartes y hasta el himno nacional. Pero entonces, ¿qué le pasa al señor Guaidó, que no gobierna? ¿Qué le pasa al señor Guaidó, que no le pone reparo a esos militares? Bueno, no se los puede poner porque no existen, porque tienen lo que siempre han buscado desde que somos país, el poder de Venezuela. Que nuestra situación es crítica, sí, es muy crítica, es sui generis, es muy rara. Pero para pedirle al mundo que entienda lo que está pasando aquí, a mí me parece que es indispensable que sean los venezolanos quienes primero se enteren qué es lo que está pasando aquí. Y si ciertamente estamos secuestrados por el régimen chavista y por los militares, también estamos secuestrados por una profunda ignorancia que nos lleva a ser exigentes en unas circunstancias en las que no se puede ser. ¿Qué debemos hacer hoy? Reunificarnos, ni siquiera unirnos, reunificarnos ante la única institución recientemente rescatada que está dando la cara por Venezuela y por todos los venezolanos, que es el incipiente Poder Ejecutivo. Tenemos que reunificarnos y defenderlo de los enemigos, que no son solamente el chavismo. El enemigo está aquí, muy cerca, socavando. Y es un crimen hacerlo en este momento, el frágil gobierno interino. Vamos a tomar la decisión de defendernos nosotros primero. Y así el mundo verá si vale la pena venir a ayudarnos. Porque mientras estemos divididos, mientras estemos arrancándonos las tiras de pellejo, nadie, absolutamente nadie, va a venir a ayudarnos. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos. Seguimos con todas las dificultades, con todas las agresiones, luchando siempre por la democracia y haciendo uso de la libertad de expresión a través de esta emisora. El tema fundamentalmente planteado para el día de hoy, entiendo, es el de el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que está sujeto hoy a discusión en la Asamblea Nacional, lo cual realmente lo celebro, porque es un tratado de asistencia recíproca, como lo dije ahorita al comenzar, del cual no teníamos por qué habernos retirado. Y lo hizo naturalmente el extinto, como parte pues de toda la programación dirigida a aislarnos del mundo y muy especialmente de cualquier ayuda y de cualquier solidaridad que pudieran proporcionarlo. Todos nosotros sabemos que estamos en una situación muy difícil, crítica, que hemos tratado por todos los medios de resolver y que, en mi opinión, no podemos solos. Yo creo que necesitamos ayuda. Yo me he manifestado partidaria de convocar la responsabilidad de proteger, que no es ningún favor, sino una obligación derivada de un convenio en la ONU. También ahora ha salido a la luz pública con más fuerza, ¿verdad?, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es de 1947, y que tiene como objeto el respaldo de los países americanos ante cualquier agresión o intento de la misma. Yo pensaba aquí, antes de reencontrarme con ustedes, que realmente la agresión, en el caso nuestro, es externa, pero es desde adentro, porque nosotros ya los tenemos adentro. Aquí ya tenemos la invasión cubana, tenemos a los rusos, tenemos a los chinos, tenemos a los iraníes, tenemos al Hezbollah,
tenemos al ELN, pero se sigue hablando de soberanía y el mundo parece que no tuviera claro completamente la situación de estado de sitio en que nosotros nos encontramos. Estamos en una invasión silenciosa, pero esa es la verdad. De manera que yo sí creo en la oportunidad de reinsertarse en este tratado, del cual nunca debimos haber salido, y celebro la iniciativa de la Asamblea de considerarlo el día de hoy. Creo que deben estar considerándolo en este momento y espero que el resultado sea que sí, que el presidente Guaidó pida que nos inscriban nuevamente y seguramente en la OEA la respuesta será afirmativa, con lo cual nosotros tendremos un paso adelante en la lucha para reconquistar la democracia y la libertad, que no es otra la lucha que tenemos aquí en Venezuela. Sí, magistrada, tenemos para hablar de este tema y otros temas también, el 187, cómo se concatenan, si tenemos que sentarnos a esperar que vengan a ayudarnos, o si nosotros tomamos la decisión de unirnos de una vez y ahora el TIAR. Tenemos como invitado, y ya está acá con nosotros, quiero darle la bienvenida a Manuel Avendaño, analista internacional y asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Manuel, está en la agenda de la Asamblea Nacional. Y voy a leer: la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, propone este siguiente acuerdo: respaldo al ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Este tratado, como bien decía la magistrada, data de 1947 y tiene el propósito de prevenir la guerra y otros actos de agresión similares, procurando la solución pacífica de controversias. Manuel, el TIAR ahora en la agenda de la Asamblea Nacional. ¿Nos puedes explicar un poco de qué va? Y si sabemos que la OEA tiene que estar atenta a esto, ¿cuál es la posición de la OEA? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Thais y doctora, por la invitación. Yo siempre he dicho que esto es uno de los bastiones de resistencia democrática que nos queda en Venezuela y la verdad que lo celebramos, ¿no? Porque muy pocos medios en este momento se atreven a hablar de lo que está sucediendo hoy en la Asamblea. Eso es así. Fíjate, ahorita tenemos la televisión y ninguno hace referencia a esto, ¿no? Todos sometidos. Exactamente. Entonces, bueno, en primer lugar, hay que comenzar a desmontar lo que el régimen habla del TIAR, ¿no? El régimen, y comienzo con esto porque el régimen ayer, a través de Samuel Moncada, que es el embajador usurpador en las Naciones Unidas, pues tuiteó por ahí dos cosas, en donde decía que el TIAR era una convocatoria a la guerra, básicamente, y en donde todos los que estaban involucrados debían ser considerados como traidores a la patria. Eso ha puesto este embajador. Entonces, allí hay que comenzar, y comienzo con esto porque hay que desmontar esto, ¿no? En primer lugar, no es ninguna traición a la patria. Obviamente él está manipulando un discurso, pero no es ninguna traición a la patria, porque el TIAR es un instrumento que está considerado como un instrumento dentro del sistema interamericano, dentro del sistema interamericano. Y además se está cumpliendo con un mandato que el Estatuto de la Transición claramente ha definido, que es reincorporar a Venezuela en todo el sistema interamericano. Eso es correcto. Y no es solamente el TIAR, el sistema interamericano, es la OEA, por supuesto, que es miembro, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte, es todo lo que implica el sistema interamericano. Entonces, lo que aquí se está cumpliendo es verdaderamente darle cumplimiento a un mandato que ya la Asamblea Nacional aprobó durante su Estatuto de Transición. Luego, es dejar atrás, digamos, un poco en la posición que el extinto, como dijo la doctora Blanca, sí, el extinto... de cuyo nombre no quiero acordarme. De que el extinto, digamos, comenzó a aplicar cuando, digamos, en la primera parte de su política exterior. Y digo la primera parte porque su primera parte fue comenzarse a retirar de todos los organismos democráticos como la OEA, o mejor dicho, la OEA no se retiró, siempre amenazó y todo esto, pero no se retiró, pero sí comenzó a retirarse de organismos del sistema interamericano, de la CIDH, y se retiró del TIAR. Y retirándose del TIAR, digamos, su argumento en el momento que fue en el 2012, si mal no recuerdo, él dice que se despegan de las cadenas antiimperialistas que una vez tenían supeditado a Venezuela. Ajá, ¿y con quién se retiró? Se retiró con Nicaragua. Exactamente. Ajá, se retiró con Nicaragua, se retiró con Ecuador, en ese momento el Ecuador Cuba, de Rafael Correa. Ya Cuba estaba retirada. Ya Cuba estaba. Pero además se retiró también con Honduras, que en ese momento se retiró que la compañía lo dice todo. Exactamente.
Entonces, al retirarse, digamos, del TIAR, está dejando de lado un instrumento del sistema interamericano. Ahora, el TIAR básicamente tiene dos cosas que son importantes que nosotros entendamos. La primera, que su espíritu es básicamente que la agresión a un Estado americano es la agresión a toda América, ¿no? El TIAR ha sido invocado más de 20 veces en diversos casos. Y la segunda, rápidamente, porque ya veo que nos están haciendo señas para el corte, es que, digamos, este es un instrumento de seguridad colectiva. Si quieres, después del corte, hablamos un poco de la seguridad colectiva. Seguridad colectiva para la próxima. Acá nos preguntan que hace rato, dice la señora Bustamante, creo que debe ser experta en materia internacional, hace rato hubieran intervenido los países vecinos junto a Estados Unidos, ya la pesadilla se hubiera acabado. Señora Bárbara, lea los comentarios y las advertencias tanto del presidente Bolsonaro como el presidente Duque, el Grupo de Lima, la Unión Europea, y entonces usted seguramente escribirá un post distinto. Todos dijeron, nosotros no vamos a participar de una intervención militar en Venezuela, no insistan. Y el presidente Bolsonaro fue más enfático. Si siguen insistiendo con eso, me salgo del Grupo de Lima. Vamos a una pausa, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos amigos acá en Buen Provecho, nuestro espacio Justicia. Estamos hablando del TIAR, se debe estar discutiendo en este instante en la Asamblea Nacional, no lo sabemos porque la Guardia Nacional Pretoriana de Nicolás Maduro no le permite a los medios de comunicación ingresar al Palacio Federal Legislativo. Entonces no sabemos si ya se está discutiendo. Este proyecto de acuerdo que nos está en este momento analizando nuestro invitado de hoy, Manuel Avendaño, es analista y además asesor de la Comisión de Política Exterior del Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Nos estabas explicando muy didácticamente, Manuel, por qué debemos incorporarnos como Estado al TIAR. Estamos como reacomodándonos después del desastre chavista y este paso a paso es legal, legítimo y es un poco a poco. Sí, bueno, ahí te decía que el espíritu del TIAR tiene dos cosas, ¿no? El primero que es el espíritu de la seguridad colectiva, que es que ante un ataque a un país miembro de la región, es un ataque a todos. Ahora, ¿qué es la seguridad colectiva? La seguridad colectiva, como dicen muchos teóricos, es un principio muy complejo porque al final de aplicar, porque al final es responder, obviamente, ante una agresión tanto interna como externa, pero ahora la gran pregunta que se hacen es ¿cómo la respondo?
¿Con qué mecanismos? ¿Con qué mecanismos la respondo? Entonces hay una serie de mecanismos que la responden, que mejor dicho, de opciones que pueden servir para responderla, que van desde los mecanismos diplomáticos muy severos, sanciones, bloqueos, e incluso bloqueos físicos. Pero ya eso está avanzando, ¿no? En cierta forma. Sí, lo que no sabría decirte es, por ejemplo, si hay opciones más allá de bloqueos físicos, es decir, porque una cosa es un bloqueo económico y un bloqueo financiero personalísimo que se está haciendo, u una cosa es un bloqueo O sea, tú me físico. quieres decir que cierre Colombia y Correcto. Brasil cierren las fronteras para que no salgan los venezolanos hacia allá. O no solo eso, sino que además te cierren las entradas o como se habló en un momento, que los buques cubanos no pudiesen, los buques de Venezuela, de PDVSA, fuesen a venderle petróleo a Cuba. ¿Y cómo tú impides eso? Bloqueando el paso a través del Mar Caribe. O que no vengan más aviones de Estados Unidos aquí a Venezuela, como está pasando hoy. Como está pasando O hoy. que los aviones de Iberia, por ejemplo, los vuelos de Iberia no están aterrizando aquí en Venezuela en este momento directamente desde Madrid, sino que hasta el viernes hay otras ciudades, y quienes se quieran ir de aquí al viernes tienen que ir a otras ciudades, Panamá, Bogotá, donde consigan, para poder tomar su avión hacia Madrid. Ah, eso no lo sabía. Bueno, pues... Pero no sabía lo de Iberia. Sí, te lo puedo decir. Que hables al micrófono, te manda a decir perdón. nuestra productora. Bueno, entonces este principio de seguridad colectiva, como es un principio complejo, porque te trae cómo tú aplicas ese principio, cómo tú respondes ante estas agresiones, lo importante es que nosotros entendamos que existe este instrumento y que este instrumento da una serie de alternativas, ¿ok? Pero la aplicación no es inmediata. Y eso hay que hablarlo claramente. Pero repetirlo varias veces, porque si no van a decir que no sirve. Exactamente. O sea, yo pienso que una de las cosas, de las tareas que nosotros tenemos, es la de ajustar las expectativas a nuestra gente, ¿no? Y las expectativas, la verdad, respondiéndole a esta señora que amablemente nos estaba comentando sobre la invasión y sobre la intervención, esto no son cosas que suceden de la noche a la mañana, sino que son procesos. Que nosotros estamos desesperados. Obviamente estamos desesperados porque estamos padeciendo una situación límite. Bueno, yo en realidad no estoy desesperado porque me lancen un tomahawk en la cabeza, créeme, porque no van a venir preguntando dónde están los buenos, dónde están los malos, sino que va a ser como ha sido en Irak, en Siria, en todos los países donde ha ocurrido. Mire, pero... Perdón. No. Pero lo que quiero decir al final, que esto es un proceso, y este proceso comienza hoy, que es lo que nosotros tenemos que ajustar a las expectativas, ¿no? Y comienza hoy porque este acuerdo que se está presentando o se va a presentar en la Asamblea Nacional es un respaldo al reingreso de Venezuela al tratado. Ahora, el presidente de la República, Juan Guaidó, después de esto, tiene que elaborar una carta a la Secretaría General de la ONU, de la OEA, y la Secretaría General de la OEA luego transmitirá esta carta al Consejo Consultivo, que es Consejo Permanente, que se transforma en este órgano, en el Consejo Consultivo, para estudiar la adhesión. Luego eso se regresa para acá, es decir, esa aprobación se regresa, y ahí usted me corregirá, doctora, porque usted es la especialista constitucional, tendría que aprobarse nuevamente en la Asamblea Nacional su reingreso. No sé si estoy equivocado. No sé, yo no soy de especialista constitucional, aunque la vida me ha llevado hacia allá. Lo mío es, como me gusta decir a mí, lo mío es puro malandro. Ay, Dios mío. Porque yo soy de penal. Vamos a aclararlo, por favor, porque le gusta el derecho penal. Porque siempre he ejercido en el derecho penal. Magistrada, son tiempos delicados. Sí, no diga esas cosas, porque ya van a comenzar a decir que usted vive con un malandro, que le gusta el malandro. Además que cohabita con el malandro y nos tienen secuestrados los malandros. Eso hay que tener cuidado. Sí, muy peligrosa la afirmación. Sí. Entonces, sí, pero yo creo que es como un procedimiento muy sencillo, porque ya nosotros habíamos manifestado nuestra voluntad de pertenecer a ese acuerdo y ahora lo estamos ratificando con esta comunicación que dará, como presumimos que va a ser el presidente Guaidó, y no debería tener ningún problema. Ahora, yo quería aprovechar para decir que a mí me gusta mucho considerando de este acuerdo, que dice que se reconoce el principio de solidaridad continental frente a cualquier acto de agresión y la necesidad de adoptar medidas en caso de ataques armados o, subrayado por mí, cualquier hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. Uh-huh. Y ahí es donde viene la solidaridad, que creo de que tú ibas a hablar, colectiva o del interés colectivo. Uh-huh. Porque fíjense, hay tres grandes soportes, si se quiere, a grandes rasgos, que soportan el por qué Venezuela, en Venezuela se pone en peligro la seguridad de América, ¿no? En primer lugar, bueno, porque existen
grupos, y lo estoy poniendo prácticamente por orden, grupos armados irregulares, ¿no? Que ya no son colectivos, creo que hay que dejarlos de llamar colectivos, sino paramilitares. Paramilitares. En el 2014 los calificó la Unión Europea inteligentemente grupos armados pro gobierno, para que no se salvaran por estar vestidos de civil y armados, que eran civiles cualquiera que estaban disparando. No, son pro gobierno porque están armados por el régimen. Es correcto. Entonces estos grupos paramilitares son una amenaza. Pero además de eso tenemos, como bien decía la doctora, el ELN, Hezbollah, bandas de mercenarios. Incluso se ha hablado de que existen otros ejércitos, miembros de ejércitos dentro del arco minero. Y ejércitos de liberación. Bueno, lo que no sabemos es que es una caja negra. Exactamente. Sí. Entonces son grupos irregulares que se encuentran operando en Venezuela. En segundo lugar, existe la penetración. Esto ya tiene denunciándose, y ustedes justamente han sido dos personas que han denunciado la penetración dentro del cuerpo armado de los cubanos. Eso totalmente es público y notorio prácticamente. Así es una denuncia que ha sido consistente en los últimos 20 años. Y eso ya es una amenaza para la región, porque te terminó de gravísima, fragmentar. es otra Cuba, pero ahora en el continente. Te terminó de fragmentar, incluso destruir la Fuerza Armada, ¿no? Como tú decías en tu editorial. Y esa fue una de las razones de la destrucción de la Fuerza Armada. Eso es así. Y luego, en tercer lugar, hoy en el terreno, también es público y notorio, hay tropas rusas en Venezuela. ¿Y están aquí todavía? Están aquí y van a seguir, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, pero es que cuando, perdona que te interrumpa, Manuel, en los intentos de negociaciones que se hicieron en República Dominicana, luego aquí en Caracas y luego en Miraflores en el 2014, escribía recurrentemente: allí no puede salir ninguna negociación, ningún pacto ni nada, porque no está el actor principal, que es el que decide, que son los cubanos. Mientras no se sientan los cubanos en las mesas de negociaciones, no se resuelve nada, porque son ellos los que tienen el secuestro absoluto aquí. A ellos hay que decirles: cuando ustedes sueltan a Venezuela, qué quieren, cuánto quieren, se van los cubanos y puede comenzar entonces la transición. No puedo con eso. Pero es la verdad, es la realidad. No puedo tragarme ese sapo. Pero si decimos que los cubanos están aquí y son los dueños de la Fuerza Armada Nacional, son los dueños de las notarías, de los registros del barco minero, vamos a empezar por sacarlos a ellos. Pero es que ellos no quieren soltarnos, eso es una realidad. No, yo sé. Nosotros estamos hablando de nada fácil. Éramos la tacita de oro de Fidel Castro y finalmente Hugo Chávez Frías se la entregó. O sea, nosotros somos rehenes más que del régimen, somos rehenes de ellos. Rehenes. Así es. Esa es la palabra. Claro, y este cóctel tan peligroso que es prácticamente una amenaza para el desmembramiento incluso territorial de Venezuela. Porque si vamos, estos grupos controlan incluso espacios territoriales dentro de Venezuela que hoy no sabemos cómo van a reaccionar en caso de un posible derrocamiento de la persona que está en el poder en este momento, que ejerce el poder, porque el gobierno lo ejerce nuestro presidente Juan Guaidó. El otro lo detenta. Correcto. Entonces, es muy importante este paso para digamos, seguir, encaminar un poco la conversación. Es muy importante este paso que se está dando hoy. Hay un artículo dentro del TIAR, que es el artículo 6º, que ese es el que más nos trae a colación en este momento. No recuerdo si está aquí en el... Está aquí. Sí, aquí está. Aquí está el artículo... No, este es el artículo... No, este es el acuerdo. Este es el acuerdo, pero el artículo... Fíjense, el tercer considerando habla de que se le está dando el cumplimiento del estatuto, pero el artículo 6 del TIAR habla de que... cualquier amenaza intracontinental, porque como bien decía la doctora Mármol, hay dos amenazas, una extracontinental, que son los rusos, pero hay otra intracontinental. Así es. ¿Verdad? Tiene que ser tratado con todas, vamos a utilizar esa frase popular, con todas las opciones sobre la mesa, para poder ser aplicadas. Tenemos esa mesa bien cargada últimamente, ¿no? Tenemos esa mesa bien Muchas cargada. Opciones. Manuel, me gustaría que explicaras qué significa tener todas las opciones sobre la mesa, que es una retórica de todos los presidentes de los Estados Unidos, desde cuando viene Eisenhower y toda aquella historia, para que no crean que es un invento del presidente Guaidó y que no cumple. Exactamente, eso no, y además que no es una decisión que viene del presidente Juan Guaidó. Así es. Eso es porque esa es otra expectativa que nosotros tenemos que aterrizar. El presidente Juan Guaidó hace lo que tiene que hacer, que es que todos los mecanismos que tiene a su mano los aplica. Ahora, la decisión final de ejecución, pues tiene que pasar por unos procedimientos e incluso por unas evaluaciones que se escapan de nuestras manos. Que por más argumentos y por más lobby que se haga, digamos, al final el decisor es
otra persona que no corresponde al presidente. Tú eres asesor en materia internacional, bueno, eres asesor de la Comisión de Política Exterior, que están trabajando de la mano con el presidente, asesorándolo, porque no hay una cancillería. ¿Ese lobby se está haciendo? Bueno, sí, porque nuestros representantes tienen justamente ese mandato. Los representantes son los embajadores. Son los embajadores, Okay. Correcto. Generalizo representantes porque hay unos que son embajadores y otros que todavía son enviados especiales, ¿no? Porque hay países que no han reconocido al presidente Juan Guaidó. Correcto. Entonces, estos representantes, su principal función es exponer lo que está sucediendo en Venezuela, es exponer ante los organismos competentes de cada uno de sus países qué está pasando, por qué y cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos a la disposición en este momento, tanto los mecanismos constitucionales además y que permiten nuestras leyes, para poder hacer eso. Y nuestras leyes de verdad te permiten hacer muchas opciones. Hay muchas opciones que tú puedes tener ¿Cuáles, sobre por la ejemplo? mesa. Bueno, una es esta. El TIAR es un tratado internacional que además te da la legitimidad de acción de la comunidad internacional. Muchas veces la gente piensa, y esto también es bueno conversarlo, que la gente piensa que la comunidad internacional siempre va a estar a favor de la última opción de primero. O sea, la última opción va a ser la primera de la comunidad internacional. Y eso, para nuestra realidad, insisto, no es así. Y no es así porque los países que aplican las últimas opciones tienen unos costos políticos implícitos. Y eso hay que entenderlo. Es muy complejo. Las relaciones internacionales son muy complejas, son más complejas de lo que la gente piensa, porque al final de cuentas son una serie de decisiones que se tienen que tomar internamente en sus países por variables que nosotros no podemos manejar y no sabemos para poder finalmente llegar a una decisión. Ahorita los Estados Unidos, y ojo, no estoy justificando absolutamente nada, estoy, digamos, siendo objetivo en un análisis. Hoy los Estados Unidos, por ejemplo, tienen unas preocupaciones trascendentales en su política interna. Y a lo mejor la decisión de ellos, que en su momento pues la habrán tenido, no lo sé, desconozco eso, pues se ralentiza porque simplemente se te abren otro foco. Entonces, además de que somos parte de un juego geopolítico bien, bien complejo en este momento. Y ahí estamos. Muchas veces nosotros pensamos que el actor es Arreaza. Arreaza se fue a hablar con Lavrov hace 2 días. Pero la verdadera conversación, la que empezó, fue la de Pompeo y Lavrov ayer. Porque esos son los dos objetos que verdaderamente están involucrándose en el juego geopolítico, y Venezuela es parte de ese juego geopolítico. Esa es la verdad. Y al ser parte de un juego geopolítico, pues tú tienes que cumplir con unas premisas, o estos actores están cumpliendo con unas premisas, que es sentarse a ver, nos guste o no, cómo tú afrontas diferentes temas y cómo se comienzan a producir transacciones, nos guste o no, cómo se comienzan a producir transacciones con respecto a Venezuela. En nuestro nombre. En nuestro nombre. Terceros. Exactamente. ¿Cómo quedamos allí? ¿Cómo quedamos como pueblo? Primero estamos implorándole al mundo que venga a salvarnos. Luego, terceros deciden por nosotros. Vamos a una pausa, no me respondas ahora, porque esto a mí me tiene realmente consternada. Sobre todo porque yo he luchado 20 años contra el chavismo, de frente, sin miedo, acarreando las consecuencias. Pero hemos quedado entonces ahora como un pueblo completamente débil que necesita que vengan a salvarlo. Y es bueno que tú hables de los tiempos, hables de cómo se va procesando todo esto, que esto no es de un día para otro. Es bueno que aclares que no somos el punto 1 de la agenda de todos los países, que quizás somos el punto 5 o el último, porque todos los países tienen sus propios problemas. Para que quede el mensaje que a mí me interesa que quede, que este problema es de nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo,
un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, comenzamos acá ya con nuestro penúltimo espacio y se nos ha hecho un poco corto porque me interesaba hablar otros artículos como el 187 con Manuel, pero creo que no vamos a tener mucho tiempo, ya vendrá, vamos a ver qué pasó hoy en la Semana Nacional con el TIAR. Me gustaría que explicaras un poco los tiempos. Los tiempos en los juicios se llaman tiempos procesales. En materia internacional, ¿cómo se llaman estos tiempos? Esto es así como dicen acá, que se aplica el artículo. Así, en términos generales lo dicen así los venezolanos. Se aplica el artículo porque los Estados Unidos están esperando que Guaidó lo aplique para venir a sacar a Maduro y a sus... Ya va, pero yo quiero un inciso, como dice un amigo mío. Ajá. Claro. Yo quiero un inciso porque yo estoy un poquito atragantada. Todavía no han pasado los cubanos. No tienen 20 años aquí. No habían pasado los cubanos. Pero tienen, no 20 años aquí. Yo lo denuncié en el 2000, imagínense, en el 2000. Sí, no, yo sé. Pero fíjate, yo no creo que porque nosotros recurramos a los acuerdos estos de apoyo internacional, nosotros seamos un pueblo débil. Yo creo que nosotros lo que somos es un pueblo secuestrado. Porque nosotros hemos hecho uso de todos los instrumentos democráticos para salir de esta situación. Y todos nos han sido coartados sistemáticamente. Y últimamente estábamos en las concentraciones con Guaidó y ya empezó la represión. Mucho habían tardado. De manera que aquí esto no es fácil. Aquí todos los que nos escuchan saben que nosotros hemos sido ejemplo de conducta cívica al extremo y al máximo. De modo que si uno pide ayuda, de acuerdo a convenios internacionales, yo pienso que no es demostración de debilidad, sino de necesidad. Yo creo que estamos en un estado de necesidad y muchas veces lo he pensado y creo que en algún momento lo voy a tratar aquí en este programa, legítima defensa. Muchas veces. De manera que quería dejar eso claro antes de que, por supuesto, continuaras con tu exposición, que es muy interesante para todos nosotros. No, doctora, definitivamente sí, los venezolanos hemos recorrido todas las rutas, ¿no? La electoral la recorrimos, vencimos la electoral al ver que teníamos la posibilidad de ganar, pues la cortaron. El revocatorio nos lo arrebataron. Nos los arrebataron, pues en fin, nos arrebataron la sepulturera de la democracia, Tibisay, nos ha quitado todas las elecciones. Pero ahí también... Está asesorando en Sudáfrica ahora, algo ¿sí? así, me parece. Pero ahí yo lo que sí, o sea, 2 minutos salirme del tema del TIAR, pero yo sí creo que hay una cosa que los venezolanos tenemos que aprender, que es mantener nuestras expectativas. Ojo, también porque el régimen desinforma, ¿no? Y es un poco mantener las expectativas aterrizadas, ¿no? Y es ahí donde habló de los tiempos. ¿Por qué? Porque la verdad es que los tiempos, lamentablemente, digamos, de los tiempos de afuera, son absolutamente distintos a nuestros tiempos. Como yo lo decía, al ser esto una ciencia tan compleja, la ciencia de las relaciones internacionales tan compleja, tú tienes que ver una serie de variables que nunca vas a tener, digamos, controladas completamente. Entonces, cuando pasa una cosa en Venezuela que da, digamos, que genera algún tipo de alineación internacional, indudablemente te va a pasar otra cosa afuera que te va a mover, digamos, el espectro y te va a generar el desenfoque de Venezuela. Y hasta tenemos que apurarnos para que no quedarnos afuera. Exactamente. Entonces, es muy complejo esto. Entonces, ahora, ¿cómo tú luchas con esa complejidad? Bueno, esa es la gran interrogante de las ciencias internacionales, claro, de las relaciones internacionales. Porque al final los decisores internos de cada país, que son los que generan acciones sobre los estados, pues tienen sus propios intereses. Entonces, lamentablemente,
y mira, tenemos una experiencia. La gente piensa que, y voy a poner un ejemplo que quizás no viene al caso, pero que se maneja mucho en este momento, que es la invasión a Panamá. La gente piensa que la invasión a Panamá fue de un día a otro. O sea, fue que pasó que un día amaneció Bush y dijo, hoy vamos a invadir Panamá. Sí, y ya, y se concretó. Pero ¿no? ya va, estás dando un patacazo porque piensan que fue Reagan, además. Sí, fueron 2 años mediante los cuales se estuvo trabajando una cantidad de alternativas. Así es, 2 hasta años. que finalmente se llegó al Comenzó con Reagan y terminó con Bush. Ahora, yo sí, que insisto, ahí tú tienes que generar el equilibrio con la ciudadanía, porque la ciudadanía evidentemente está desesperada por una solución. Y si está desesperada y le vendes eso a salida como un botón que se aplica y vienen y nos salvan, entonces es peor. Es peor. Entonces aquí sí hay que hacer un trabajo didáctico, porque la verdad es que las alternativas que se estén barajando no necesariamente siempre va a ser la última la que se aplique de primero. Así es. ¿Que no dan resultado? Bueno, se pasará a otra. Que no dará resultado esa y se pasará a otra. Lamentablemente es así. O sea, nos guste o no. Y Elliot Abrams, o sea, los americanos, por poner un ejemplo de los actores, no nos están vendiendo espejos. Los americanos están diciéndonos la verdad, como nos la dijo el chavismo toda la vida. Así ¿Me explico? El chavismo dijo que vamos a esto, a un estado comunal, y bueno, nos llevaron a esto. Otro sapo que me tengo que tragar. Estoy tragando demasiados sapos aquí, que los chavitas dicen la verdad. Y no te puedo dar agua porque después se te hinchan en la barriga. No, doctora, por favor, no. No, doctora, lo que quiero decir es que los chavistas siempre dijeron lo que iban a hacer. Que cumplieron las amenazas, me gusta más. Exactamente. Pero si eso cumplieron sus amenazas. son fuentes abiertas, están en la página web del PSUV. Sí, no porque sean honestos, sino porque cumplen las amenazas. Ciertamente. Me gusta más ese enfoque. Es un plan. Cumplieron sus amenazas. Cumplieron sus amenazas. Es decir, lo que ellos decían, lo hacían. Así es. Vamos a ponerlo de esa forma. No es que estaban diciendo la verdad, tiene toda la razón. Sino que cumplieron lo que decían. Así es. Igualmente los americanos están diciendo lo que están haciendo. Ellos nos están informando, ellos están diciendo, mira, vamos por aquí, vamos por allá, vamos a hacer esto, y punto. No es mentira. Lo que pasa es que muchas veces, insisto, queremos escuchar las cosas que queremos escuchar basadas en nuestros propios valores. Y la verdad, esto no es un problema necesariamente de nuestras creencias, sino también es un problema en donde los tiempos están marcados por unas decisiones que nosotros muchas veces no controlamos. Entonces, eso es muy importante, el tema de los tiempos. Hablar de que esta salida, después de la aplicación del TIAR, va a ser inmediata. No lo va a ser. Pero tiene una ventaja, disculpa que te interrumpa, no hay veto. No hay veto. Eso no lo hemos dicho. No hay veto. Vamos a dar las buenas noticias también. No, es que a mí me parece, doctora, que esto es una muy buena noticia. Pero lo que está sucediendo hay hoy. Otra buena noticia, que ya esto está tramitándose en la OEA por parte del embajador Gustavo Tarre Briceño. Además. Desde hace 2 semanas. Bueno, magnífico. Entonces, va concatenado. Claro. Esto no es para desanimar a la gente, ni mucho menos. Esto es para que mantengamos todos unas expectativas. Evidentemente, el régimen está jugando su juego manejar las también. opciones. Y hay que manejar las opciones. Y es difícil, insisto, yo sé es difícil, pero la responsabilidad de los liderazgos tiene que ser hablar siempre con la verdad. Así es. Y decir a la gente la verdad, porque tú comienzas a generar unas expectativas que después evidentemente no son cumplidas y viene la desilusión colectiva. Claro, quizás ese juego político es válido en una situación normal, ¿no? Porque tú tienes un adversario político al que quieres siempre debilitar. Pero en una situación política tan frágil, tan delicada, donde lo que tenemos es una hilacha del poder ejecutivo que no termina y que lucha contra este monstruo para poder instaurarse, no puedes estar cayéndole a palo, porque primero no es política, ya es una agresión personal, porque como político no estás entendiendo. Está bien que la gente quiera salir de esto y crea que van a venir los aviones y nos van a salvar como en las películas, eso está perfecto, pero que la dirigencia política juegue también ese juego en este momento es imperdonable, porque crea falsas expectativas, y esa expectativa de una salvación que no es tangible y que no está en nuestras manos paraliza a la gente. Y debilita, por supuesto, también, siembra desesperanza, porque han pasado 100 días y hay desesperanza, y esta desesperanza está transitando hacia la desconfianza. No puedes apuntar hacia eso, porque hay que construir primero el país, y ya vendrá el momento en que todos vayan a las elecciones, todos compitan en buena lid y se elija un presidente constitucional de Venezuela. Por ahora no se puede hacer. Vamos a una pausa ya al final de nuestro programa. Sí, es verdad, las expectativas. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.
son las 12:48. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos acá en Buen Provecho y voy a compartir con nuestra audiencia el comentario que le hacía a la magistrada y a nuestro invitado de hoy, Manuel Avendaño, a quien le agradezco esta explicación técnica y la experticia en materia internacional. No somos expertos en materia internacional, por eso buscamos a los que saben para que nos expliquen. Y es que estamos hablando todavía, la magistrada está atragantada con los cubanos. Y yo salgo de aquí atragantada. Y yo le decía que en el 2000, la rampa 4, en la era democrática, era la rampa de donde llegaba el presidente de la República, en el aeropuerto de Maiquetía, el presidente, los ministros, el cuerpo diplomático. Y ya en el 2000, por rampa 4, entraron 20.000 cubanos. Pueden buscarlo, son fuentes abiertas. Expedientes del Universal, una investigación que hicimos el periodista Francisco Olivares, mi amigo, y yo, y lo denunciábamos. Este país no escuchaba, no entendía. No quería escuchar. Eso no era así. Estábamos en una burbuja. Por aquí dicen que yo soy la que estoy en la burbuja. No, yo nunca he estado en una burbuja. Yo nunca estuve tranquila. Yo estuve luchando y sigo luchando hasta el día de hoy contra el chavismo, y eso también son fuentes abiertas. Bueno, Manuel, no, parece que la diplomacia, el juego de micrófonos que tiene Estados Unidos, yo lo escribí el 10 de febrero, antes de todo esto. Estados Unidos tiene un juego de micrófonos, atentos, cuidado. A mí me parece un bluff, así lo dije por todo el cañón. El señor Elliot Abrams me da un poco la razón. Hace como un mes, cuando dicen quédense tranquilos, prácticamente dijo cállense la boca, dejen de invocar el 187 porque nosotros no estamos dispuestos. Lo decía él mismo. Luego ha ido cambiando, como bien dice Manuel, pues a veces estamos en la agenda, pero a veces privan cosas domésticas en cada país, salimos de la agenda, volvemos a entrar. Todo depende de nosotros, es ahí mi llamado, que no podemos dejar de luchar aquí adentro, porque uno de los requisitos para que nos ayuden es que estemos en las calles permanentemente, demostrando que queremos salir de esto. Y estas cosas, estas ofertas, paralizan a la gente. Entonces, antes de cerrar, un minuto, estos instrumentos, la OEA, cómo vamos en materia internacional y sobre todo el respaldo que recibe el presidente Juan Guaidó, él específicamente reconocido por el mundo como el presidente legítimo de Venezuela. Mira, primero, hoy estamos en un momento en donde era inimaginable que estuviésemos hace unos meses, ¿no? Hace 6 meses, hace un año. No nos imaginábamos que íbamos a tener el respaldo masivo de la gente se sentía decaída. Yo siempre insisto en que la ciudadanía y la movilización ciudadana es fundamental en todo esto también, que ese 80% que se puede hacer afuera fuese imposible si el 20% que se puede hacer aquí adentro no se hace. Eso en primer lugar, y en segundo lugar que el respaldo internacional haya sido tan masivo, y en primer lugar porque la comunidad internacional reconoce que definitivamente en Venezuela está sucediendo una usurpación al poder. Y al reconocerlo, pues reconocen a la figura que está investigada inconstitucionalmente como el presidente Juan Guaidó, y 52 países nos están reconociendo. 52 países nos reconoce la OEA
digamos ya, tenemos un puesto en la OEA en donde es un espacio que se gana para poder denunciar la realidad de lo que está pasando en Venezuela. El Banco Interamericano de Desarrollo también nos reconoce como gobierno, ¿no? Y además es importante porque es una fuente de financiamiento. Y además, nuestros representantes, los que son embajadores y enviados especiales, todos son recibidos de facto por los altos gobiernos de sus países para poder entablar una conversación directa. Entonces, en materia internacional, y sumado a todo esto, al reingreso del TIAR, al reingreso de la Corte Interamericana de Derechos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a todos los mecanismos que nos permitan denunciar, es una ganancia. Eso me parece muy importante que lo hayas destacado. Porque tenemos que terminar el aislamiento y no hay nada de malo en apoyarnos en los acuerdos internacionales. Nada de malo, más bien todo lo contrario. Los acuerdos internacionales son los que nos van a permitir buscar una solución a esto. Entonces, insisto, yo creo que es un tema de que hay que hablar con sinceridad, honestidad, saber qué es lo que en el camino que estamos recorriendo, que son procesos, les gusta a la gente o no les guste, son procesos, y definitivamente atender lo que a nosotros nos corresponde como ciudadanos, que es seguir luchando desde los espacios que tenemos, desde los medios de comunicación, desde las denuncias que se puedan hacer, digamos, internamente, y hasta la movilización ciudadana y una simple marcha. Yo digo que a veces una simple marcha, una simple concentración mueve más incluso que un lobby que se haga con un país, con el más grande país. ¿Por qué? Porque genera a esos decisores que definitivamente sí está pasando algo en Venezuela. Y la gente podrá decir muchas veces, no, que las marchas no nos han llevado a nada, más bien. Sí, evidentemente. Pero por eso es que el régimen responde así contra las marchas. Me explico, y contra las concentraciones. Porque si no generaran un costo esas marchas y concentraciones, no las atacaran, no las reprimieran. Ahorita cambiaron el esquema. Lo cambiaron y me preocupa. Lo cambiaron completamente. ¿Por qué el esquema lo cambiaron, doctora Itaís? Porque el 1 de mayo iba a salir miles y miles de venezolanos a las calles. Y el régimen sabía eso. Sí. Y al saberlo, ¿qué hace? Evita la foto. La foto y te atacan las concentraciones en los puntos de concentración. Sí. Ahora, nosotros nos tenemos que quedar atados de manos, porque yo pienso que no. Eso sí es una opinión absolutamente personal. Pienso que no. Pienso que más bien ayudando a convocar, aunque sea... Reformularse. Exactamente. Reformular la estrategia, a lo mejor, pero no perder la capacidad de movilizarnos. Porque si nosotros perdemos nuestra capacidad de movilización, va a ser de verdad que ese 20% que puede movilizar el 80% que nos ayuda a solucionar el problema, va a retardarse más en llegar. Nos vamos con esta noticia del Centro de Comunicación Nacional, @Presidencia de Venezuela, que es la cuenta oficial del presidente encargado Juan Guaidó, que nos dice: el presidente Guaidó ha iniciado el proceso oficial para reinsertar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como medida de cooperación internacional para la ayuda humanitaria y defensa del pueblo de Venezuela. Muy bueno, lo celebramos. Mientras estábamos hablando aquí, gracias Manuel Avendaño, internacionalista, analista internacional y asesor de la Comisión de Política Exterior. Hemos ganado una. Sí, es un paso a paso, aunque se molesten. Bueno, es así como se logran las cosas. Y la calle nos legitima como un pueblo que lucha por su libertad. Buenas tardes y buen provecho para todos. Bye. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente.